Y si la traición que te rompió el corazón no fue el final, sino el comienzo de algo que Dios está reconstruyendo en silencio, déjame preguntarte algo más profundo. ¿Y si aquello que te hirió fue la herramienta que el cielo eligió para abrirte un camino que tú nunca habrías imaginado? ¿Y si te dijera que esta traición no es una derrota, sino el primer capítulo de la historia que Dios está reescribiendo sobre tu vida? Una historia donde lo que te abandonó ya no define tu destino, y donde aquello que perdiste se convierte en el puente hacia lo que estabas destinado a vivir. Hoy voy a revelarte un secreto espiritual que muy pocos conocen. Dios jamás permite una traición sin esconder dentro de ella una transformación. Lo que hoy duele, mañana será la evidencia de que el Señor te estaba moviendo, protegiendo y reposicionando. En los próximos minutos vas a descubrir por qué esa herida no te destruyó, sino que te separó de lo que nunca iba a sostener tu propósito. Antes de comenzar este estudio, escribe en los comentarios: paz en Cristo. Dale me gusta para que este mensaje alcance a otros corazones heridos. ¿Listo? Comencemos el viaje. La historia de José es una de las pruebas más claras de que Dios usa la traición como puente hacia el destino. José no fue traicionado por extraños, fue traicionado por sus propios hermanos. Las personas que deberían haberlo protegido fueron exactamente las que lo vendieron, lo rechazaron y lo arrancaron de su hogar. Pero aquí está el misterio que pocos logran ver. Si sus hermanos no lo hubieran traicionado, José jamás habría llegado a Egipto. Y si no hubiese llegado a Egipto, jamás habría tocado el palacio. Cada paso de dolor era un paso de dirección. Quizás tú también estás viviendo algo parecido. Quizás te traicionó alguien en quien confiabas. Quizás te dejaron solo en un momento donde más necesitabas apoyo. Quizás pensaste: ¿por qué Dios permitió esto? Pero lo mismo podría preguntarse José mientras estaba en esa cisterna oscura. Y aún así, era en la cisterna donde comenzaba la ruta hacia su coronación. La traición no destruyó el propósito de José, lo activó. Observa esto. Cuando sus hermanos lo vendieron, pensaban que estaban cancelando su futuro. Pero en realidad estaban abriendo la ruta para cumplir el sueño que José ya había visto en el espíritu. Así actúa Dios. Mientras otros traman tu caída, Él está preparando tu ascenso. Y tú, al igual que José, no estás en el pozo para morir. Estás en transición. La traición no fue un castigo, fue la evidencia de que Dios necesitaba sacarte de donde estabas para llevarte a donde perteneces. Hay personas que no pueden caminar contigo hacia el lugar al que Dios te está llevando, y por eso Dios permite que te suelten. No porque Él quiera que sufras, sino porque hay ambientes donde tu propósito ya no crece. Quizás hoy no lo entiendes, pero pronto verás que esta herida fue la llave que abrió una puerta que jamás habrías visto sin ese dolor. La traición de José terminó en honra. La tuya también va a terminar en victoria. Y recuerda, José salió del pozo sin entender nada, pero llegó al palacio entendiendo todo. Tú también vas a entender. Dios está reescribiendo tu historia. La traición más famosa de toda la Biblia es, sin duda, la de Judas hacia Jesús. Y aunque solemos verla como un acto oscuro, cruel e injusto, hay una verdad espiritual que muy pocos comprenden. Esa traición no detuvo el plan de Dios, lo aceleró. Jesús no fue traicionado porque Dios lo abandonó. Jesús fue traicionado porque era necesario cumplir un propósito mayor que solo podía manifestarse a través de ese dolor. Y aquí es donde tu historia se conecta profundamente con la de Él. Jesús tenía muchos seguidores, tenía discípulos fieles, pero también tenía uno que lo observaba con envidia, resentimiento y corazones divididos. Judas lo acompañaba, lo escuchaba, caminaba a su lado, pero no estaba alineado con el propósito divino.
Y aún así, Jesús nunca lo expulsó. ¿Por qué? Porque hay personas que no están en tu vida para quedarse, sino para empujarte hacia aquello que tú no te atreverías a enfrentar solo. Sin Judas no habría cruz. Sin cruz no habría resurrección. Sin resurrección no habría salvación. Dios transformó la peor traición en la mayor victoria. Tú también has tenido Judas en tu vida, personas que te sonreían mientras te clavaban el puñal por la espalda, personas que caminaban contigo pero jamás estuvieron contigo de corazón, personas que se aprovecharon de tu nobleza o que usaron tu confianza para traicionarte. Pero escucha esto. Si Dios no hubiese permitido esa traición, tú seguirías rodeado de gente que nunca iba a honrar tu propósito. Al igual que Jesús, hay caminos que solo se abren cuando alguien muestra su verdadera cara. La traición reveló quién no debía seguir a tu lado y reveló también hacia dónde Dios te quiere llevar ahora. Mira el poder de esto. La herida fue real, pero el propósito también lo es. Las lágrimas fueron reales, pero la victoria también lo será. La gente puede traicionarte, pero nunca podrán traicionar lo que Dios escribió sobre tu vida. Esa traición no es tu fin. Es el principio de una resurrección personal, emocional y espiritual. La historia entre David y el rey Saúl es uno de los ejemplos más profundos de cómo Dios permite la traición no para destruirte, sino para formarte, afilarte y posicionarte en el lugar donde Él quiere llevarte. David no pidió ser traicionado. David no provocó el odio de Saúl. Todo comenzó con una simple victoria, la derrota de Goliat. Y aquí aparece una verdad espiritual que toca tu vida directamente. Hay personas que te amarán hasta que Dios empiece a levantarte. David no fue perseguido cuando era un pastorcito desconocido. La traición comenzó cuando la gracia de Dios se hizo visible en él. Quizás eso también te pasó. Te empezaron a mirar raro cuando Dios te comenzó a levantar, cuando Él empezó a abrir puertas que otros no esperaban ver abiertas para ti. Saúl representaba todo lo que David respetaba: autoridad, liderazgo, mentoría, confianza. Pero ese mismo hombre que debería haberlo apoyado fue quien intentó destruirlo. No por maldad, sino porque el corazón de Saúl no podía soportar lo que Dios estaba haciendo en David. Y aquí es donde la historia se vuelve divina. Dios usó esa traición para sacar a David del palacio, porque el David que iba a gobernar Israel no podía formarse en un ambiente tóxico. Necesitaba el desierto, necesitaba la cueva, necesitaba la soledad. Tal vez tú también perdiste un lugar donde pensabas que ibas a quedarte para siempre. Quizás una relación, un trabajo, una amistad o un círculo que parecía seguro se volvió un arma contra ti. Y tú no entendías por qué. Pero mira esto. Si Saúl no hubiera traicionado a David, David jamás habría conocido la unción profunda, la dependencia absoluta y la fortaleza espiritual que solo se revelan cuando Dios te esconde para protegerte. La traición de Saúl no evitó que David fuera rey. Lo preparó para ser un mejor rey. Mientras Saúl intentaba apagarlo, Dios estaba encendiendo el propósito. Mientras Saúl intentaba humillarlo, Dios estaba honrando su nombre. David huyó llorando, pero regresó reinando. Esa persona que te traicionó creyó que te estaba quitando algo, pero lo que realmente hizo fue quitarse del camino para que Dios pudiera llevarte sin estorbo a donde Él siempre quiso llevarte. Tu historia no termina donde te traicionaron. Tu historia comienza donde Dios te esconde para levantarte. La historia de Moisés revela algo que pocas veces se predica. A veces, la traición no viene de un enemigo, sino de las mismas personas que Dios te mandó a ayudar. Y eso duele más, porque no se espera del extraño, sino del cercano. Moisés había obedecido a Dios.
Había enfrentado a Faraón, había guiado al pueblo, había cargado sus dolores, sus miedos y sus esperanzas. Pero aún así, en el desierto, el mismo pueblo que él amó comenzó a quejarse, murmurar y rebelarse. Ellos cuestionaron su liderazgo, dudaron de su llamado y hasta desearon volver a Egipto, al lugar donde habían sido esclavos. Aquí hay una revelación profunda para tu vida. La traición suele aparecer justo después de una gran liberación. El enemigo no ataca cuando estás atado, ataca cuando estás avanzando. El pueblo no traicionó a Moisés cuando estaban oprimidos. Lo traicionó cuando estaban a punto de conquistar la libertad total. Moisés sintió el peso de la deslealtad. Sintió cómo lo señalaban injustamente. Sintió la presión emocional de cargar a personas que no sabían valorar su sacrificio. Quizás tú también has cargado personas que luego te dieron la espalda, personas por las que oraste, ayudaste, defendiste, pero cuando ellas tuvieron la oportunidad de honrarte, eligieron criticarte, abandonarte o incluso levantarse contra ti. Pero hay algo clave que Dios te quiere mostrar hoy. Dios no permitió esa traición para hundirte, sino para entrenarte. Porque hay niveles de propósito para los que solo se califica a través de la presión emocional. Si el desierto no te derrumba, la promesa no te podrá detener. La traición del pueblo no apagó el llamado de Moisés. Al contrario, lo llevó a una conversación más íntima con Dios, a un encuentro más profundo, a una dependencia más fuerte. Fue en esos momentos de traición que Moisés vio la gloria de Dios descender, escuchó su voz con mayor claridad y recibió instrucciones que cambiarían la historia de Israel para siempre. Dios usó la traición para elevarlo espiritual y emocionalmente, para refinar su carácter y consolidar su autoridad. Y esto también es para ti. Lo que te hicieron no fue para destruirte. Fue para fortalecer la unción que hay sobre tu vida. La traición no borró tu propósito, lo confirmó. Si hay una historia que revela el poder transformador de la traición, es la de José. Él no fue traicionado por enemigos, sino por la gente más improbable, sus propios hermanos, aquellos que compartían su sangre, su hogar, sus sueños de infancia. Fueron los mismos que lo vendieron, lo lastimaron y lo arrojaron a un destino que parecía oscuro. Pero aquí está la revelación divina. La traición que ellos planearon para destruirlo fue usada por Dios para posicionarlo. José no cayó a la cisterna porque Dios lo abandonó. Cayó porque Dios estaba moviéndolo hacia un escenario que él mismo jamás se habría atrevido a buscar. Y esto toca tu vida directamente. Hay traiciones que no son un castigo, sino un transporte. Personas que te rechazaron, que te sacaron, que te empujaron hacia afuera, no sabían que estaban cumpliendo, sin querer, un diseño celestial. Los hermanos de José creyeron que estaban apagando su sueño, pero solo estaban empujándolo hacia el lugar donde ese sueño se iba a cumplir. José fue traicionado, vendido, acusado injustamente, olvidado en prisión. Pero en cada una de esas etapas, algo grande sucedía. En la cisterna nació su resistencia. En la casa de Potifar nació su integridad. En la prisión nació su sabiduría. En el palacio nació su propósito. La traición te mueve, la adversidad te forma y el propósito te encuentra. José no entendía todo en el camino, y tú tampoco necesitas entenderlo ahora. Pero lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio. Cuando José se encontró frente a sus hermanos, él no los castigó. No les devolvió el mal, no lloró por venganza. Él dijo algo que hasta el día de hoy resuena con una fuerza celestial. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Y eso Dios te lo está diciendo hoy a ti. Lo que te traicionó te empujará hacia tu destino. Lo que te rompió será lo que Dios use para levantarte.
Si José no hubiese sido traicionado, nunca habría llegado al trono. Y si tú no hubieses vivido lo que viviste, tampoco estarías a punto de llegar al lugar donde Dios te quiere exhibir. No existe traición más impactante, más injusta y más cargada de propósito que la que vivió Jesús a manos de Judas. Aquí encontramos la prueba máxima de que Dios no solo permite la traición, sino que la integra al plan perfecto para cumplir su voluntad. Judas no era un enemigo externo, no era un fariseo, un soldado romano, ni un opositor público. Era parte del círculo íntimo. Comía con Jesús, caminaba con él, servía a su lado, escuchaba su corazón. Sin embargo, fue él quien decidió venderlo. Y aquí surge la pregunta que toca tu vida. ¿Cómo es posible que alguien tan cercano sea el instrumento del dolor más profundo? La respuesta está en el propósito. Judas traicionó, pero Jesús entendió que la traición no lo sacaba del camino, lo llevaba a la cruz. Y la cruz, aunque dolorosa, era la llave que abriría la salvación del mundo entero. Así también ocurre contigo. La traición que viviste no te sacó del propósito de Dios. Te movió hacia tu destino eterno, hacia la versión de ti que debía nacer después del dolor. Porque hay cosas que solo florecen cuando el alma es herida, pero no destruida. Judas lo besó, y ese beso quedó marcado en la historia, no como símbolo de derrota, sino como el inicio de la victoria más grande de todos los tiempos. Eso significa que la traición no canceló el ministerio de Jesús, no detuvo su misión, no disminuyó su identidad, no cambió su llamado, solo aceleró el cumplimiento del plan del Padre. Jesús no perdió por ser traicionado, ganó, y tú tampoco perdiste. Hay traiciones que no vienen para matarte, sino para empujarte hacia lo que Dios escribió para ti antes que nacieras. Muchos se lamentan por Judas, pero no entienden que sin su traición no habría crucifixión, y sin crucifixión no habría resurrección, y sin resurrección no habría esperanza. Lo que alguien usó para herirte, Dios lo está usando para liberarte. Lo que alguien hizo para quebrarte, Dios lo está transformando en una puerta hacia un nuevo capítulo de tu historia espiritual. Jesús salió de la traición resucitando, y tú también te levantarás. Entre todas las heridas que Jesús enfrentó, hay una que es profundamente humana: la negación de Pedro. Pedro no fue un traidor malintencionado como Judas. Pedro fue el amigo que prometió quedarse, el discípulo más impulsivo, el primero en hablar, el primero en defender, el primero en declarar: Señor, aunque todos te abandonen, yo jamás te negaré. Y sin embargo, cuando llegó la noche más oscura, el miedo rompió su valentía y él negó a Jesús 3 veces. Pero aquí hay un misterio espiritual clave para tu vida. Hay traiciones que no revelan maldad, revelan fragilidad, y Dios también usa esas heridas para levantar lo que estaba dormido dentro de ti. Pedro lloró amargamente, no porque odiara a Jesús, sino porque se dio cuenta de que su fe tenía grietas. Y a veces Dios permite que alguien te falle no para destruirte, sino para mostrarte qué parte de ti necesita ser fortalecida antes de entrar a una nueva temporada. La traición de Pedro no destruyó su llamado, lo profundizó, porque fue después de esa caída que Pedro se convirtió en la roca, en el predicador que cambió el mundo, en el apóstol que abrió el camino del Evangelio a las naciones. Sin la noche de la negación, Pedro no habría descubierto la mañana de su propósito. Esto te revela algo poderoso. Las personas que te fallaron te están enseñando dónde debes madurar. Los que se alejaron están marcando la frontera de una nueva etapa. Los que te negaron están confirmando que Dios te quiere posicionar más alto. Los que te hirieron sin querer están empujando tu crecimiento espiritual.
Dios no desechó a Pedro por negar a Jesús, y Dios no te desecha a ti por haber sido afectado por la traición. Después de la resurrección, Jesús no lo reprendió, no le gritó, no lo humilló, solo le hizo una pregunta: ¿me amas? Jesús no quería castigar a Pedro, quería restaurarlo. Y esta es la palabra para ti: la traición que viviste no te define. La restauración que Dios está preparando, sí. El dolor te mostró tu herida, pero Dios está preparándote para ser más fuerte que antes, porque hay versiones de ti mismo que solo pueden nacer después de que alguien te rompe el corazón. Hay una traición silenciosa en la Biblia que muchos pasan por alto, pero que lleva un mensaje profundo para quienes han sido abandonados, ignorados o reemplazados por las personas en las que confiaban. La historia de Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán, el mejor amigo de David. Cuando Jonatán murió, Mefiboset quedó discapacitado, oculto, sin poder, sin voz, sin futuro y completamente olvidado por todos. Años después, cuando David quiso honrar a la casa de su amigo, alguien más intentó apoderarse injustamente de lo que le pertenecía a Mefiboset. El siervo que debía defenderlo lo traicionó, lo acusó falsamente, lo dejó fuera, como si no valiera nada, como si no fuese digno de sentarse a la mesa del rey. Y quizá tú te sientes igual, traicionado por alguien que debía cuidarte, olvidado por alguien que debía protegerte, acusado por alguien que debía apoyarte. Pero aquí es donde aparece la mano soberana de Dios. Aunque un hombre lo traicionó, la gracia lo devolvió al palacio. David no solo le devolvió lo suyo, lo sentó para siempre en su mesa, le dio honra, le dio identidad, le dio un lugar que sus enemigos no pudieron quitarle. Y esta es la revelación para tu vida. Hay personas que hablaron mal de ti detrás de tu espalda. Hay personas que usaron tu dolor para sacar ventaja. Hay personas que intentaron ocupar tu lugar. Hay personas que no vieron tu valor y te dieron la espalda cuando más los necesitabas. Pero lo que Dios determinó para ti, ninguna lengua mentirosa puede cancelar. Nada de lo que hagan otros puede borrar el decreto que el cielo escribió sobre tu destino. Mefiboset no tuvo que pelear por su nombre. Dios peleó por él, y Dios peleará por ti. Hay bendiciones reservadas para tu vida que nadie podrá robar. Hay mesas donde Dios te va a sentar, aunque otros intenten excluirte. Hay puertas que Dios abrirá aunque otros quieran cerrarlas. La traición que viviste no te dejó sin futuro. Te dejó en la posición perfecta para que la gracia te encuentre. Mefiboset pensó que había sido olvidado, pero Dios lo tenía en agenda. Y tú también. Tal vez hoy estás mirando la traición como el peor capítulo de tu historia. Lo que te hicieron fue injusto, lo que viviste fue cruel y lo que perdiste todavía te pesa. Pero óyeme en el espíritu, lo que ahora te hiere, mañana será la llave que Dios usará para abrir la puerta que siempre fue tuya. Porque Dios no desperdicia dolor, Dios no desperdicia lágrimas, Dios no desperdicia noches en las que tu corazón casi no podía sostener tu propio peso. Recuerda a José. La traición de sus hermanos fue la llave que abrió el palacio. Recuerda a David. La traición de Saúl fue la llave que lo llevó al trono. Recuerda a Jesús. La traición de Judas fue la llave que activó el plan que salvó al mundo. Así opera Dios. Lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo transforma en plataforma para elevarte. Por eso no menosprecies esta herida. No la odies, no la maldigas. Porque por más oscura que parezca, esta traición está colaborando con tu destino. Aunque no lo entiendas, está empujando piezas, abriendo rutas, cerrando puertas que ya no te correspondían, cortando alianzas que te iban a frenar, liberándote de manos que no podían llevarte a donde Dios te quiere llevar. Lo que hoy te duele será tu testimonio mañana.
Lo que hoy te rompe será tu autoridad después, y lo que hoy te hiere será la señal de que Dios te está moviendo a un capítulo más alto. Dios no está terminando tu historia, la está reescribiendo, y esta traición no es el final, es la llave. Puede que la traición te haya dejado con una pregunta clavada en el pecho: ¿por qué Dios permitió que esto pasara? Pero escucha esto: Dios no permitió la traición para destruirte, sino para separarte. Hay personas que no podían caminar contigo hacia tu próxima temporada. Hay manos que no podían tocar lo que Dios está a punto de entregarte. Hay corazones que no tenían la capacidad de sostener la versión futura de quien te estás convirtiendo. A veces, Dios permite que te traicionen para sacarte de lugares donde no querías salir y para alejarte de personas de las que no tenías fuerza para desprenderte. La separación duele, pero también protege. Duele perder, pero salva tu propósito. Duele soltar, pero preserva tu destino. Lo que hoy parece una ruptura es en realidad una muralla espiritual, una barrera divina, una intervención directa de Dios diciendo: hasta aquí, no llevaré esta persona contigo al próximo nivel. Por eso, aunque tu corazón esté herido, tu espíritu está siendo guardado, y aunque no lo sientas todavía, Dios te está preparando para una fase más alta que la que dejaste atrás.